Hola a todos, continuamos con el disfrute de nuestro alimento diario. Serie Génesis, el principio. Título del tomo: Dios puede contar con usted. Autor Pedro Dom. Título de la semana: Dios reafirma su promesa a Abraham después de la separación de Lot. Día jueves, leer con oración. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hebreos capítulo 11 versículos 8 y 9. Repetimos: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Título del día: el desapego de Abraham de los bienes materiales. Debido a que Abraham buscaba al Señor sin un interés propio ni ganancia personal, Dios lo bendijo con grandes riquezas, y Lot, su sobrino que lo acompañaba, también se enriqueció. Génesis capítulo 13 versículos 5 y 6. Recordemos que Dios le dio la bendición a Abraham y su deseo era que al salir de Ur de los Caldeos dejara a su parentela. Sin embargo, Abraham llevó consigo a Lot, su sobrino, hijo de su hermano Harán, quien había fallecido. Génesis capítulo 11 versículos 27 y 28 y capítulo 12 versículo 4. Quizás por ser huérfano, Abraham cuidó de su sobrino como si fuera su propio hijo, o tal vez porque Lot era un joven que podía ayudarlo durante el viaje. Lo cierto es que si no cumplimos todo lo que Dios dice, un día tendremos problemas. Lot acompañó a Abraham a todas partes por donde pasó. Por lo tanto, cuando Dios bendijo a Abraham con bienes materiales, Lot también recibió de esos beneficios y adquirió riquezas, pues también poseía ganado, rebaños y tiendas. Entendemos que dado el trato que recibió Lot de su tío, no debería haber tenido riquezas separadas, sino que debió haber sido una sola riqueza. Esto también ocurre a veces en la historia de la Iglesia. Algunos se benefician por estar cerca del liderazgo y espiritualmente también disfrutan de las riquezas de otros. No me refiero necesariamente a la riqueza material, sino más bien a que al estar cerca de un líder espiritual ganan fama, se hacen conocidos y posteriormente buscan construir una obra distinta a la que Dios le confió a Abraham, por ejemplo. Se entiende que Abraham fue llamado por Dios para hacer su voluntad, y todo lo que Dios le dio fue para cumplir ese propósito. Esto significa que Lot debería haber tenido la misma visión que Abraham, seguirlo, estar totalmente identificado y unido a él, haciendo la voluntad de Dios. Si las riquezas que Dios le dio a Abraham fueran para hacer su voluntad, ¿cómo podría Lot vivir con Abraham, adquirir riquezas materiales estando con él y usar sus posesiones solo para su propio beneficio? ¿No debería haber seguido a su tío y también haber hecho la voluntad de Dios? Si Lot hubiera estado dispuesto a aprender de Abraham, habría aprendido a no poner su corazón en las cosas materiales. Cuando Abraham llegó a Canaán, Dios le dijo que les daría esa tierra a él y a sus descendientes, pero a lo largo de su vida, Abraham continuó viviendo en tiendas, peregrinando por aquel pedazo de tierra que Dios le había prometido. Hebreos capítulo 11 versículos 8 y 9. No hay registro de que reclamara a Dios el título de propiedad. Hasta el día de su muerte, Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tiendas,
como peregrinos y extranjeros. El autor de Hebreos relata que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Capítulo 11, versículos 13 al 16. ¿Sabe qué ciudad es esta? La ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 10. Aquí está la prueba de que Abraham no esperaba cosas materiales. Si leemos toda su historia, veremos que el terreno que poseía era la cueva de Macpela, que había comprado cerca de donde armó su tienda para enterrar a su esposa Sara. El corazón de Abraham no estaba puesto en las riquezas terrenales. Al igual que él, tampoco debemos poner nuestro corazón en las cosas de esta tierra. Como Abraham, también vivimos como extranjeros y peregrinos, porque nuestra patria no está aquí. Nuestro reino es el reino de los cielos. Por lo tanto, no nos aferremos a las cosas materiales, sino que luchemos por el reino de los cielos. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.